tocar el tema de empleabilidad para el siglo XXI, Rafael. Es un tema muy vigente, importante, y tú eres un experto en el tema, ¿no? Pero comencemos por algo básico, ¿no? ¿Qué es esto de la empleabilidad? He escuchado tantas definiciones, tantas perspectivas de lo que es la empleabilidad y de manera sencilla y simple para las personas que nos puedan escuchar. ¿Qué es la empleabilidad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Bueno, tenemos el bloque de entrevistas, TD. Como siempre, tenemos a un invitado especial, un invitado de excelencia. Él es Rafael Tupayachi. Él es psicólogo, administrador de empresas, es abogado también. Tiene 30 años de experiencia profesional en el área de gestión del talento humano y recursos humanos. Es gerente corporativo de un holding dedicado a la agroindustria y a la manufactura. Aparte que es coaching certificado para profesionales y ejecutivos. Así que tenemos, como siempre, nuestros invitados de excelencia, ¿no? Rafael Tupayachi, vamos a hablar con él. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal? Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Vamos a tocar el tema de empleabilidad para el siglo XXI, Rafael. Es un tema muy vigente, importante, y tú eres un experto en el tema, ¿no? Pero comencemos por algo básico, ¿no? ¿Qué es esto de la empleabilidad? He escuchado tantas definiciones, tantas perspectivas de lo que es la empleabilidad y de manera sencilla y simple para las personas que nos puedan escuchar. ¿Qué es la empleabilidad? Mira, cuando hablamos de empleabilidad, es la capacidad que tenemos las personas de ser consideradas para un empleo. Es básicamente la definición más sencilla. Uh-huh. Y eso implica que el que quiere llenar un puesto vacante identifique en nosotros las competencias necesarias para lograr los resultados que ellos esperan. Eso es ser empleable y se asocia directamente a empleabilidad. Correcto, correcto. Ahora, cuando hablamos también de empleabilidad, estamos hablando de la dimensión actitudinal de las personas, ¿no? Correcto. El pensarse empleable es también importante. En el caso peruano tenemos un mercado laboral complejo, ¿no? Difícil. Hasta donde tengo entendido, de cada 10 empresas, 8 son informales, ¿no? Sí, desgraciadamente. ¿Cómo ser empleable en ese mercado laboral que tenemos aquí en el Perú? Mira, es un contexto complicado en términos generales porque tenemos todavía paradigmas que venimos arrastrando de modelos de contratación que ya en el siglo XXI no aplican, ¿no? Todavía vemos si alguien se cambió de trabajo cada 3 años y consideramos que eso no es bueno. Pero por otro lado, hay empresas formales y de gran magnitud que consideran que esos cambios, en tanto hayan sido por mejora profesional y etcétera, son valiosos porque son parte de un aprendizaje. Este tema es un tema difícil porque el factor empleabilidad se torna muy subjetivo. Pero hay factores críticos que pueden hacer que lo subjetivo tenga por lo menos un nivel de objetividad, que es básicamente la actitud, como dices tú, que es el primer punto de evaluación. Si yo entro a una entrevista con la cabeza baja y sintiendo que ya perdí, Claro. es un hecho que vas a perder. Diferente si entro con una actitud positiva, con la intención de mostrar mi experiencia, mi capacidad de lograr resultados, que va a permitir que tengan mejores opciones. Correcto, correcto. Ahora, el mercado cambia, evoluciona constantemente, ¿no? Correcto. Y hay tendencias que están marcando la pauta de por dónde va evolucionando el mercado laboral, me refiero, ¿no? De tu experiencia y tu perspectiva, ¿cuáles son esas tendencias que están marcando la pauta del mercado laboral? Mira, el mercado laboral se está moviendo hacia algo que en realidad siempre ha habido, pero que se perdió en el tiempo. Es decir, pasamos de una época en la que seleccionar el candidato era buscar la persona que me diera los mejores resultados, a buscar el candidato más barato. Esa etapa ha nuevamente quedado atrás y estamos volviendo a lo que es correcto, que es buscar al mejor candidato, obviamente
siempre dentro de los rangos salariales que cada empresa tiene. Claro. ¿Por qué? Porque el empleado muy, muy barato, a veces, no siempre, a veces ha significado niveles de experiencia de menor nivel, menor capacidad para el puesto que se le ofrece, pero que de alguna manera lograba hacer algo. Ahora la expectativa es, tenemos que competir. Y las empresas están en un nivel en el que la competencia es extrema. Entonces requieres personas que tengan capacidades, experiencia y sobre todo actitud para sacar adelante lo que tienen que lograr y lograr los resultados con la mayor excelencia posible. Y eso no es fácil. Claro. Eso no es fácil, ¿no? Hay un set de competencias que se requieren para acompañar esto. ¿Qué tanto ha impactado la tecnología, el desarrollo tecnológico en el mercado laboral? Se ha visto, por ejemplo, en la educación, cómo pasamos de la noche a la mañana al confinamiento por el COVID y los profesores estaban desarmados para enfrentar la enseñanza en línea, ¿no? En el mercado laboral, en la variedad de puestos, en el mercado, en los puestos que tú conoces, la tecnología, ¿qué papel juega ahí? Mira, la tecnología ha pasado de de tener un rol de acompañamiento de los procesos a liderarlos ahora, ¿no? Es casi imposible pensar en una compañía que no tenga sistemas informáticos que monitoreen su trabajo, que fortalezcan sus procesos, que acompañen sus procesos, que los lideren, ¿no? Ejemplos muy sencillos. La planilla, la nómina. Ahora ya no es la nómina que hacías en un Excel. Con normas tan cambiantes que van variando en el tiempo, necesitas sistemas más sofisticados que te permitan rápidamente cambiar las condiciones que la ley te exige y seguir avanzando. Y estamos hablando de una herramienta que ha existido y va a existir en tanto existan empresas y existan empleados. Ya no hablamos de otro tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones para los celulares ahora que exige que los ejecutivos tengan la capacidad de manejarlas para hacer pagos, para hacer cobranzas, para hacer seguimiento de clientes, para contactarlos, para hacer citas. Es decir, la tecnología pasó de ser una herramienta a una competencia de uso diario que la tiene que tener toda persona que quiera seguir avanzando y desarrollándose en el ámbito laboral. Claro, claro. Vamos a aprovechar una pregunta que tenemos aquí en pantalla. A ver, dice, ¿estarán las empresas alineadas con esta dinámica basada en competencias? ¿No? ¿Qué piensas tú? ¿Están alineadas las empresas, por lo menos las peruanas? Mira, sorprendentemente, y este es un tema que podríamos discutirlo, pero en general las empresas han empezado a manejar consciente o inconscientemente el concepto de competencias. Por ejemplo, quitando las competencias técnicas necesarias para un puesto, que esas de todas maneras tiene que tenerla. Si quieres un contador, tiene que tener obviamente las competencias técnicas de contador para llenar el puesto. Pero si hablamos de las competencias que ahora están empezando a mirar, que son las competencias que se llaman mal llamadas blandas, pero no son blandas, son más bien a veces más complicadas que las técnicas, las empresas han empezado a buscar gente con cierto nivel en esas competencias. Te doy un ejemplo. ¿Qué es lo que ahora buscan para una posición de ventas en una tienda? Primero, compromiso. Segundo, actitud. Tercero, comunicación. Habilidades de comunicación. Fíjate, ya están manejando competencias. Porque el vecino tiene una persona que tiene estas tres características y vende más. ¿Qué hace la diferencia? Ok, el que vende, el que ofrece, el que hace el que genere el compromiso con el cliente, ¿no? Entonces, fíjate que ya estamos usando el concepto de competencias hace ya buen tiempo, sin que necesariamente tengamos el concepto en la cabeza. Estamos buscando gente con capacidades que antes no necesariamente eran vistas como necesarias. Es decir, oye, necesitamos un puesto para esto. Ya, tú sabes de esto, sí, ven acá y lo haces. Pero, ¿y el resto? Incluso un tema complicado, inteligencia emocional. Sin conocer claramente la definición de la misma, buscan gente que no sea agresiva, que sea capaz de conectarse con los demás. Ya inconscientemente manejamos el tema de competencias.
Si hay obviamente mayor formalidad en las empresas, esto incluso se evalúa con herramientas que permiten saber el nivel de estas competencias. Pero ya estamos empezando a manejar eso hace algún tiempo, porque vuelvo a lo mismo. Bodega, tienda, empresa grande, empresa mediana, la competencia es terrible. Y la diferencia básicamente la hacen las personas. Te escucho en tu reflexión y me pongo a pensar en la formación de educación, en la formación de los chicos, ¿no? De la gente que está en la educación superior, la superior técnica también. Y me doy cuenta que la empresa de manera intuitiva, de manera inconsciente o subconsciente, está encontrando esas competencias necesarias en el mercado para poder competir y sobrevivir. Ergo Correcto. implica de que en la escuela no hay una formación clara, entonces, definida para entrenar a la No. gente. ¿Cuál es tu percepción sobre la formación de los estudiantes para responder a este mercado laboral? Mira, ese es un tema que tiene años. En anteriores trabajos tuvimos la experiencia de trabajar y evaluar con gente del Ministerio de Educación qué competencias se requerían de cara al mercado laboral que se venía a venir, obviamente antes de pandemia. Y caímos en lo mismo, es decir, cuán preparados están nuestros estudiantes que luego van a ser profesionales y que luego van a ser trabajadores, parte de la fuerza laboral profesional o no profesional, pero igual fuerza laboral, para enfrentar no la parte técnica, sino las otras competencias. Si ¿cuánto estábamos haciendo por ellos? ¿Cuántos son capaces de manejar la frustración, el estrés? ¿Cuántos son capaces de manejar la presión que los trabajos ahora ponen sobre cada puesto que tienen? ¿Cuántos son capaces de manejar la diferencia que hay entre cada persona con la que interactúas y lograr resultados en equipo? ¿Cuánto hacemos para que trabajen en equipo? Que es una competencia ahora más crítica que antes porque tienes equipos que trabajan en sus casas y que muchas veces solo se conocen por la pantalla, pero que tienen que trabajar en equipo. Es Cierto. decir, tenemos una brecha educativa todavía por llenar muy grande. Hace poco hablaba con una persona con la que estamos haciendo un programa de coaching, un ejecutivo, y me decía, en toda mi carrera de ingeniería nunca me han hablado de inteligencia emocional, no me han hablado de la importancia de manejar mi estrés. Y es verdad, es decir, se enfrenta a situaciones en las que no está preparado emocionalmente para enfrentar y toda la sapiencia y conocimientos y experiencia que tiene se bloquea. Entonces, fíjate que ponemos en riesgo gente de mucho talento porque no están capacitados para manejar las competencias blandas que hoy día no son blandas. Yo he visto, tengo cierta experiencia en la educación superior técnica especialmente, y he visto que las carreras técnicas retiran o reducen la cantidad de horas de cursos vinculados al desarrollo del pensamiento de, de actitudes, el pensamiento ético, el pensamiento crítico. Y uno diría, bueno, capaz no hay un curso, pero entonces ese tema debería ser transversal, ¿no? Todos los cursos deberían Correcto. tener abordaje de ese tema, pero no es así tampoco, Rafael. O sea, hay No. profesores que enseñan pues de la época antigua, ¿no? Yo soy el iluminado, tú no sabes nada, alumno. ¿Cómo hacemos para remediar eso, Rafa? ¿Qué piensas? Mira, es un cambio conceptual fuerte. También hay que reconocer que hay profesores extraordinarios Sí, que sí. permiten que sus alumnos desarrollen esto. No, no podemos decir que no lo hay. Hay muy buenos. Y te doy un ejemplo. Visión estratégica es una de las competencias más buscadas actualmente. Que la persona sea capaz de ver no el día de mañana, sino los 30, 60, 90 y los próximos 3 años para hacer un plan. Ujú. En toda una carrera técnica o administrativa, este tema debería ser parte del proceso educativo, porque es una competencia que se desarrolla, pero no la ves conscientemente. Es decir, hay un curso de planeamiento estratégico, Claro. pero el curso te da técnicas, pero la competencia no son técnicas. Yo tengo que llegar a las herramientas y a las técnicas con la competencia desarrollada por lo menos de un nivel medio para aprovechar las herramientas. Entonces, necesitamos incluir en las currículas temas transversales como visión estratégica, sentido de urgencia, foco en resultados,
manejo de personas, que es uno de los requisitos más claves para posiciones de supervisores para arriba, que empiezan a tener gente abajo y que descubren que su nivel de frustración es tal porque la gente no les hace caso, que pasan a convertirse en capataces en muchos casos. Y por ende, los resultados son menores porque la gente se fastidia. Entonces, sí necesitamos desde la escuela, no solo en las universidades, desde la escuela, hacer un trabajo para que los niños vayan desarrollando estas competencias, que luego en la universidad se van a potenciar y van a encontrar caminos más eficientes de aplicarlas, ¿no? Cuando revisaba modelos educativos, me encontré con el modelo finlandés y en una reunión en este documental, a un profesor le preguntaron, ¿cuál es la finalidad que tiene la educación en esta escuela? Y él dijo algo significativamente importante. Dijo, bueno, que los alumnos sean felices, dijo él. ¿Profesor de qué eres? De matemática, dijo él. Entonces, el documentalista se asombró, ¿no? Matemáticas, está buscando que sean felices. ¿En qué planeta estoy? Dijo el documentalista, ¿no? Creo que, ¿tú crees en realidad que todos los profesores, independientemente de qué enseñen, deberían coincidir en la importancia de la formación humana, de la Totalmente, formación de valores, por ejemplo? ¿Qué crees ahí? totalmente. Mira, hasta en una ciencia tan dura, que parece dura, como es la matemática, Ujú, puedes darle sentido hacia la vida de la persona. ujú, Te debe haber pasado y nos ha pasado a muchos. Cuando estudiamos matemática o física y la gran, si no es el 90% del curso es teórico, te la pasas preguntándote, ¿y esto de qué me sirve? que es cierto. ¿No? Y mucha gente, incluso ya graduada y profesional, me dice, estudié tal cosa y hasta ahora sigo sin saber para qué me va a servir. Si esta respuesta apareciera cuando estudias, en la que no solo me dicen, oye, esto que vas a estudiar no solo sirve para estas cosas técnicas, sino también te sirve para que, por ejemplo, ¿por qué le enseñas matemática a un abogado? Para ampliar su capacidad de evaluar, su capacidad de análisis, su capacidad de raciocinio. Ese es el sentido. Entonces, si tú me dices eso, empiezo a darle otro valor y por ende a sacarle más jugo a una naranja que hasta ese momento ni siquiera la veo como naranja. Claro. Entonces, es un proceso transversal que significa darle valor a lo que me enseñas. No por su contenido, sino por lo que me puede servir en la vida. Es muy cierto. Y justo mi colega aquí en el programa, tiene una maestría en matemáticas, Marcela, Mm. ¿no? Y es una experta en temas de STEM, ciencia, tecnología, ¿no? Y cuando uno habla con ella, la primera vez ni por acá, pues ella matemática, ¿dónde? ¿No? Porque hablaba de temas tan variados, ¿no? Y la otra preocupación que tengo cuando revisaba la formación de estudiantes es el asunto de, yo recuerdo mi clase de cívica, donde me hacían transcribir la Constitución, ¿no? Artículo 1 yo transcribía, ¿no? Yo decía, ¿para qué transcribo si está escrito ya en la Constitución, ¿no? ¿Cómo formar ciudadanía? ¿Y qué tan importante eso es para la empresa? ¿Qué tan importante eso impacta en la empresa? Mira, hace algunos años, uno de los mejores expertos en recursos humanos, vicepresidente de una empresa muy grande en el Perú, que fue mi mentor durante muchos años, me dijo algo que para mí ha sido uno de los pilares de mi trabajo. Me dijo, prefiero contratar, refiriéndose a un caso específico, un contador financista que sea bueno y que tenga grandes valores, que traer uno que sea un genio y no tenga valores. Y claramente su explicación apuntaba a decir, primero busca buenas personas y entre ellas evalúa el que mejor pueda hacer las funciones del puesto que buscas. Pero primero asegúrate que sean buenas personas. Eso se está haciendo cada vez más sólido, sobre todo en un entorno donde la corrupción y los valores se ven cada vez más complejos de aplicar y la palabra corrupción es un día a día.
tu necesidad de tener personas con valores y principios claros y buenas personas es mayor. Es mayor. Necesitas saber que quien está a cargo de tus diferentes posiciones en la organización realmente están de tu lado y juegan un partido limpio. Claro. Y las situaciones se vuelven tan complejas que realmente se ponen en debate tus valores, hasta tus propias discusiones contigo mismo, ¿no? Así es. Es muy difícil, ¿no? Tú tienes experiencia, mucha experiencia como coach, ¿no? Sin mencionar empresa o nombre, alguna persona, ¿no? ¿Qué experiencia podrías contarnos que tú hayas dicho, persona realmente hizo un cambio, se transformó en ciertos aspectos actitudinales, de competencias, y lo ayudó a mejorar, no solo como ejecutivo, sino como persona? Mira, cualquier proceso de coaching, para ser valioso, tiene que apuntar a la persona. Ujú. Y luego se traslada a la aplicación del proceso de coaching, que puede ser laboral, de relaciones interpersonales, matrimonio, lo que quieras. Pero primero es la persona. Yo tengo algunos casos significativos, no puedo revelar la información, pero sí contar la experiencia de casos en los que la persona cruzó literalmente la línea en un proceso de transformación muy positivo. Por ejemplo, un ingeniero especializado, donde su rol siempre había sido la computadora y él, y de repente tiene el reto de asumir el dirigir gente. Era un proceso complejo, porque además, comunicacionalmente hablando, la persona tendía a ser normalmente muy reservada. Y había que ayudarlo en el proceso, es decir, dar órdenes claras, definir objetivos claros, cómo dar retroalimentación a gente que no estaba rindiendo y dando buen desempeño, etcétera, ¿no? Ujú. Fue un trabajo largo, fue casi un año de trabajo constante con esta persona, utilizando diferentes medios. Hoy esa persona ocupa puesto muy significativo, dirigiendo grandes grupos de personas y descubrió que lo que creía no tener sí le era factible usar. Es decir, desarrolló la competencia como herramienta, ¿no? Porque recordemos que las personas venimos con un set de competencias. No me Ujú. puedes grabar nuevas, pero sí puedo aprender técnicas que me permitan suplir las competencias que no tenga o buscar a alguien en mi equipo que me ayude en ello. En este caso, era factible usando herramientas resolver el problema. Y lo hizo. Y tengo un caso más grave todavía. Una persona que normalmente era conocida por tener un pésimo humor para tratar a las personas. Es decir, su estilo para manejar personas era 100% agresivo. Agresivo. Pero la persona era brillante. Fue otro reto para ella, básicamente, lograr ese resultado. Y lo logró hacer. Lo logró hacer. Me sigo viendo con esta persona y la verdad es un éxito verla porque sin dejar de ser él, logró modificar esta conducta en beneficio de sí mismo, del equipo con el que trabaja, de su familia y de su entorno. Entonces, Ahora, el coaching es una herramienta muy poderosa si es correctamente aplicada. pienso en la experiencia que cuentas y la paso y la muevo al mundo educativo, y a veces los profesores entran al aula ya perdiendo la partida, ¿no? O sea, como el equipo peruano anteriormente, ¿no? Ya estamos perdidos, ya. Hay Sí. profesores que es cierto que el sueldo no motiva para algunos, pero no debería ser el principal motivador, ¿no? Si no, dedícate a otra cosa que puedas ganar más, probablemente. Pero hay profesores que no salen del estilo confrontacional, del estilo erudito, del estilo donde el alumno no aprende por sí mismo, ¿no? Que el alumno hay que guiarlo en todo momento y no dejarlo en espacios de no aprendizaje porque si no se va a perder. ¿Cómo hacemos con los profesores para formar realmente esos talentos que el mercado requiere en los chicos? Mira, mi experiencia con el tema de educación es muy cercana. Mi esposa es profesora y conozco muchísimo el tema de educación. Debo decir con mucho orgullo que la educación, y voy a separar aquí la educación primaria y secundaria en el Perú, ha mejorado sustancialmente en este sentido. O sea, cada vez
ha ido apareciendo este concepto del profesor no solo como un proveedor de información, sino como un maestro que guía al alumno. Hay casos puntuales que posiblemente no ocurra, porque eso ocurre en todo entorno, pero hay una tendencia esa muy fuerte que está funcionando. ¿Dónde se debilita esta tendencia? Lastimosamente ya a nivel universitario. ¿Por qué? Porque el formador no viene de la cantera de ser primero profesor, maestro, no ha estudiado la carrera. Es un profesional que, por ser experto en su tema, asume la posición de profesor sin las capacidades técnicas, sin las herramientas técnicas y muchas veces sin la formación necesaria para hacerlo. Y queda a criterio suyo, a su experiencia, a sus vivencias con otros profesores, el cómo ejecutar esto. Hay casos, digamos, y no son pocos, en donde esto funciona muy bien. Profesores que, no siendo formados, sus experiencias vivenciales anteriores los han ayudado, Claro. pero no siempre se da. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El primer paso es que la formación del educador esté en el canal correcto. Si no eres un formado de educación, que te provean de las herramientas para hacerlo y te hagan ver que no eres un proveedor de información, sino más bien una mezcla de información con acompañamiento para el crecimiento, que esa es la razón de ser de un maestro, ¿no? Uh-huh. Para ir cerrando, Rafael, 3 recomendaciones que les podrías dar a la gente joven que está buscando desarrollar su empleabilidad, que está buscando reinsertarse en el mercado en algunos casos, o está buscando que ya dentro de una empresa ir creciendo. ¿Qué recomendaciones les darías? La primera es, tu mejor carta de presentación es tu desempeño. Donde vayas, la gente va a hablar bien de ti y son tu carta de recomendación, el que digan que quien te lleve es un éxito. Lo segundo, tu nivel de compromiso con la compañía. Si estás en una compañía, tienes que estar comprometido con la compañía. No me pagan lo que quiero, no me dan lo que quiero, entonces busca otra compañía que te dé lo que necesitas. Pero no te quedes en una compañía donde no estás comprometido, porque eso va a reducir tu capacidad de empleabilidad. Y la tercera, y la más importante para mí, tienes que tener una actitud positiva hacia la vida, porque eso se transmite en todo lo que hagas. Más allá de cualquier cosa, fija un objetivo, fija un norte y trabaja hacia ese objetivo con una actitud positiva. Te lo digo por experiencia propia, es decir, no son 30 años de haber hecho magia, es trabajo y lo he visto también en muchísima gente. Funciona, pero hay que esforzarse y hay que trabajar duro para lograrlo. Muchas gracias, Rafael. Realmente yo, Rafael, lo he podido conocer en el campo laboral, un tipo de primer nivel, y Gracias, realmente Ángel. tengo la mejor impresión en tu vida, Rafael. En serio. No, te agradezco, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Gracias a todos. por la participación aquí. Ha sido Rafael Tupayachi, experto en temas de gestión del talento, ¿no? 30 años de experiencia y nos ha venido acá a acompañar el programa. Muchas gracias. Vamos pase al siguiente bloque. Hasta luego.